tema realmente es importante, ya sea que ustedes sean contratistas, ya sea que sean autoridades, porque en uno o en otro caso tiene mucha relevancia. ¿Y por qué tiene relevancia? Por la gran importancia que implica la ejecución de obras y la contratación de obras. ¿A cuánto ustedes creen o de repente han averiguado se eleva el monto del negocio de las contrataciones en obras en el Perú? Obras públicas nada más. ¿Tienen una idea? ¿Cuánto puede estar involucrado en dinero cada año en nuestro país en contrataciones de obras públicas? 18.000 millones de soles. Y en consultorías, es decir, en elaboración de expedientes y supervisión, casi 1.000 millones de soles. Entonces, como se darán cuenta, es un negocio bastante fuerte. Obviamente, si a eso le adicionamos otro tipo de contrataciones de bienes, de servicios, entonces estamos bordeando los 40.000 millones de soles. Entonces, aparece un aspecto de suma importancia de este tema, que es precisamente su carácter comercial. Y si es el carácter comercial, entonces va a aparecer también los intereses que están en juego. Porque cuando hay negocios, cuando hay dinero de por medio, entonces hay muchos intereses. Pueden haber intereses legítimos de empresarios en entrar en ese negocio y ganar dinero. Pueden haber intereses legítimos de la población en ver una obra que tanto tiempo han esperado. Pero también aparecen otro tipo de intereses. En la actualidad no hay cifras exactas, pero la Contraloría General de la República, el Banco Mundial, han estimado que alrededor del 10% de estos 20.000 millones de soles solo en obras se pierden en actos de ineficiencia y corrupción. Estamos hablando cerca de 2.000 millones de soles solo en obras, ¿no? Entonces, basta con ver muchas obras que han quedado abandonadas, basta con ver muchos proyectos mal terminados y en fin una serie de problemas que se generan. Y la pregunta es, ¿y por qué tantos problemas en la contratación con el Estado? Y entonces algunos dicen, no, si le preguntamos a una autoridad, le preguntaron a un presidente regional y le dijeron por qué cree que se debe la ineficiencia, por qué se demora tanto la contratación de su obra. Y él dijo, bueno, la ley de contrataciones es una de las causas principales. A otro funcionario le preguntaron, dijo, bueno, es el SNIP. Si no fuera el SNIP, la cosa fuera más fácil. Y cada uno tiene una serie de excusas en nuestro país, ¿no es cierto? Sin embargo, para poder entender un poco por qué hay tantos problemas en estas contrataciones, uno tiene que ver sus tres variables fundamentales. ¿Y cuáles son las tres variables fundamentales que intervienen en la gestión de obras públicas? Está en efecto la ley de contrataciones, está la gestión pública, es decir, la gerencia pública, qué tan buena es, y también está el Sistema Nacional de Control. Si no se avanza en la optimización de estas tres variables, difícilmente se va a poder avanzar, difícilmente se va a poder concretar buenos proyectos. Visto esto, lo que nos interesa y a lo que han venido ustedes es para ver lo que se refiere a la legislación en materia de contrataciones con el Estado. Si quisiéramos solamente repasar la legislación de contrataciones con el Estado, entonces tendríamos que empezar directamente desde cuándo se va a iniciar un proceso de selección para contratar al contratista para que ejecute la obra o para que supervise la obra. Sin embargo, hacerlo de esa manera también nos saca de contexto de lo que en realidad significa una obra, de lo que significa o cuál es el objetivo final de una obra. Si partimos solamente del hecho de la contratación de una empresa para que construya una obra, entonces estamos pensando en la obra, estamos pensando en el edificio. No obstante, una obra, una infraestructura, no tiene un fin en sí mismo, ¿o sí? En realidad es un medio para algo más. Es un medio para conseguir un objetivo público en este caso. Siendo así, nos interesa en realidad verlo desde lo que es un proyecto. Si no vemos desde un proyecto, entonces luego más adelante van a aparecer, ¿serán estos adicionales? ¿Debemos construirlo? ¿No se debe construir? Y luego aparte aparecen normas, como lo van a ver luego, que entran en contradicción, porque cuando se ha visto
la legislación de este tema, cada uno ha legislado de manera independiente. Por un lado, el Ministerio de Economía con el Sistema Nacional de Inversión Pública, por otro lado, la Contraloría, y por otro lado, el Congreso con la Ley de Contrataciones del Estado. Y sin embargo, todo esto es un solo producto. Por eso el tema, antes que contratación en obras públicas, lo he titulado Proyecto de Inversión en Infraestructura, que es lo que realmente interesa para el tema. Ustedes probablemente en su afán diario habrán visto algunas obras que se han construido y no han servido para el fin que se supone que debía servir. En nuestro país hay un montón de ejemplos de eso, ¿no? Otras veces se ha construido y resulta que está sobredimensionado. En Chota creo que se construyó un hospital con 120 camas y solamente se utilizan 30. En Tacopara se construyó un mirador turístico de 4 o 5 millones de soles y sin embargo no se hizo la evaluación de cuánto va a costar el mantenimiento y su operación y al final se ha abandonado, ahora ya está en ruinas. En Echeraque, ustedes conocen, ¿han escuchado de Echeraque? Ahí está el gas de Camisea, que sobra La Plata. Entonces, han construido, por ejemplo, un estadio de fútbol, más o menos para unos 6.000, 7.000 espectadores, y toda la población de Cheraki no supera los 2.500. Tienen un parque donde hay un tobogán electrónico, eléctrico, que se mueve con corriente eléctrica. Ustedes pagan 5 soles y tienen que prender toda esta infraestructura por 5 soles. Obviamente tampoco justifica, y poco a poco se han ido abandonando estos proyectos. En Tumbes ha construido una serie de monumentos que no tienen ahí, la plaza de armas de Tumbes, a la espalda hay un malecón en el río que ha costado como 4 o 5 millones de soles, un malecón de 2 pisos, y sin embargo creo que en la noche no va uno que otro vago por ahí, pero en realidad no se usa. ¿Por qué? Porque el funcionario público, el alcalde, él pensó en una obra donde incrustar su nombre, sin pensar en realidad para qué iba a servir. Y otras veces, por ejemplo, Piura tiene una de las infraestructuras viales, locales, más deficientes de Perú. Todas sus veredas, sus pistas están en malas condiciones. ¿Por qué? Porque lo construyen mal y luego no tiene drenaje, llueve, se empoza y se levanta todo el asfalto, ladrillo, el adoquín que le ponen y ya no sigue. Es decir, se piensa solamente en la etapa intermedia, que es la etapa de inversión. Nos importa el expediente, nos importa la obra y después no hay mantenimiento o no se ha trabajado bien en la primera etapa de prefactibilidad, que ya no existe, perdón, de factibilidad de perfil en la actualidad. Lo importante es tener en cuenta que cuando pensamos en una obra, estas 3 etapas: la preinversión, la inversión y la postinversión. Solo así podremos tener un proyecto realmente bueno. Muchas autoridades, especialmente, critican mucho la primera etapa, dicen que la primera etapa no sirve. Yo una vez asistí a una audiencia pública regional y el presidente regional decía, se trataba de construir una carretera que iba a unir 2 distritos, decían, ¿por qué tiene que haber, tenemos que elaborar un perfil o una factibilidad si todo el mundo sabe que es necesario construir esta carretera? Es una pérdida de tiempo, decían, es burocracia pura, simplemente hay que construir la carretera y punto. Otra autoridad en una región que le falta hospital, definitivamente no tiene, si acá necesitamos construir un hospital, entonces ¿por qué tenemos que hacer factibilidad? ¿Cuál es la razón? Si todo el mundo sabe que lo único que hay que construir es el hospital. ¿Por qué creen ustedes que es importante hacer ese perfil? ¿O por qué la factibilidad? ¿Por qué en efecto si sabemos que de repente hay que construir una carretera para unir 2 distritos, hay que construirlo? Entonces, ¿para qué hacer el perfil? ¿Por qué no construirlo solamente? Para ver la rentabilidad de ese proyecto. Un parámetro para la inversión es la rentabilidad de ese proyecto. Ahora, pero por ejemplo, un hospital podría decir, o ya lo cambiamos de carretera a hospital. O sea, bueno, como va a ser hospital, igualmente va a ser rentable, socialmente hablando. O sea, todo hospital, todo colegio,
siempre, o obras de agua y desagüe, siempre son rentables socialmente hablando. Entonces digo, pero ya pues la rentabilidad ya está ahí, entonces ¿para qué? ¿Para qué hacemos esa primera etapa? No tiene sentido, dice la autoridad, así decía la autoridad en una audiencia regional. Y en efecto la gente dice, pues, el SNIP es una traba. No, es que iba a dimensionar exactamente la magnitud del proyecto. Claro, esa es una, es decir, en efecto, estamos de acuerdo que hay que construir la carretera, ahí estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿y cómo lo construimos? ¿De qué material lo construimos? A nivel de afirmado, lo hacemos asfaltado, ¿de qué grosor? ¿De qué ancho? Y para eso, ¿qué tenemos que saber? La cantidad de vehículos que se trasladan para ahí. Si son pesados o son muchos, entonces en función de eso se va diseñando el material y la magnitud del proyecto. Además, si la población va a estar de acuerdo o no. Porque muchas veces se ha intentado hacer proyectos y la población se ha opuesto y se ha tenido que paralizar. Hay que conversar con la gente para saber que ellos puedan apoyar, que puedan hacer parte de ese proyecto. Hay otros proyectos productivos que se han iniciado, le han entregado a la población y finalmente no ha podido llevarse adelante porque la población no se ha comprometido, no se le ha podido dar mantenimiento. Entonces, igual en un hospital también lo que se quiere saber es cuánto de pacientes en efecto se va a atender y de qué especialidad son en mayor frecuencia. En base a eso se tendrá que diseñar el hospital. Es decir, la obra no se construye para tener una infraestructura, sino para qué? Cubrir una necesidad. Así es para solucionar un problema, ¿no es cierto? Para solucionar un problema de la población. Puede ser un problema de educación, colegios, puede ser un problema de tránsito, caminos y carreteras, puede ser un problema de salud, hospitales, y en fin. Pero siempre se parte de un problema. Entonces, el problema está, y ahora ¿cómo lo solucionamos? ¿Será necesario hacer en realidad infraestructura o a lo mejor no lo es? En el centro del Perú estaban de acuerdo que había que construir un colegio en un poblado porque no había. Entonces contrató al especialista para que diga cuál es la mejor alternativa y el especialista concluyó que no había que construir colegios sino un puente. Porque había un río que los aislaba a dos poblaciones, se construyó el puente y en el otro lado había espacio suficiente para que vayan más alumnos. Y con eso se solucionó el problema, además de comunicar a ambas poblaciones. Pero ¿cómo terminó? La idea era, pensaron que el problema se iba a solucionar con un colegio y se solucionó con un puente. En cambio, cuando se ha pensado al revés, es decir, construyo la obra y después veo para qué sirve o cómo lo utilizo, entonces aparecen los problemas. Un ingeniero de Cutervo decía que cuando han asumido la nueva gestión en Cutervo han encontrado un puente, por ejemplo, ya terminado. Y el asunto es que no se puede utilizar el puente porque no ha construido la carretera o los accesos al puente. Entonces han partido desde el otro lado. Primero hay que hacer una obra y después vemos para qué sirve. En Lima se construyó, por ejemplo, hace ya unos 3 o 4 años atrás, una obra por 180 millones de soles que era agua y desagüe, porque con eso se trataba de solucionar el problema que tenía la costanera, donde se desembocaba millones de metros cúbicos de aguas hervidas, y ya nos estaba asfixiando a la población de ahí. Se construye, obviamente, dijeron no es necesario que pase por el SNIP mucho tiempo, sacaron un decreto supremo, exoneraron del SNIP, se construyó la obra, 180 millones de soles, y no solucionó nada. ¿Por qué? Porque el problema no era la infraestructura de agua y desagüe, el problema era cómo